Hola, soy Remy Martínez y ya estamos en Fronteras, el número 14, tercera temporada. Hola, soy Remy Martínez y bienvenido a Fronteras, el número 14 de esta tercera temporada. Estoy muy contento de estar con ustedes en este lunes. Le agradezco a la producción de Telemax, a Lupita Medina y a todo el equipo que hace posible este programa y que pues trabajan arduamente 24/7 sin duda alguna para poderles llevar a ustedes toda esta programación que tiene Telemax para nuestro estado, pero también para el resto de México y diferentes localidades de los Estados Unidos. Ya pasó el puente en los Estados Unidos del 4 de julio, la celebración de la independencia, pero eso no ha detenido al mundo en diferentes temas políticos, ya lo hemos dicho mucho aquí. El mundo en el 2024 iba a entrar en elecciones y así es. Y con la primera que me voy es la que se llevó precisamente el 4 de julio en la Gran Bretaña. En Inglaterra se llevó a cabo esta elección para elegir al nuevo parlamento que elegiría al nuevo primer ministro, que es el jefe de gobierno. El rey Carlos es el jefe del estado y pues bueno, hay un parlamento que elige a un primer ministro que es precisamente el encargado de llevar las riendas del gobierno, lo que sería para nosotros el presidente de la República. Es un sistema parlamentario, el que tiene más diputados, el partido que tiene más diputados o en una coalición es el que tiene derecho a nombrarlo. Y después de 14 años, el Partido Conservador, los Tories, así se les llaman en Inglaterra, pierden el poder frente a una avalancha electoral. Al final del programa voy a platicar un poquito de ese tema, donde precisamente la elección fue ganada por el Partido Laboral, que es un partido de centro-izquierda. En esta elección se presentó con una agenda bastante moderada, una agenda de centro, donde Keir Starmer, así se llama el próximo primer ministro, Keir Starmer, va a dirigir el gobierno de Inglaterra. Ahí podemos ver 410 asientos del Partido Laboral contra 131 asientos del Partido Conservador. Ahí también pueden ver a este nuevo primer ministro. Vamos a decir, el lado de la derecha, por así decirlo, en el país de Inglaterra se dividió ante la aparición del Partido Reformista, este partido que fue el que empujó precisamente la idea del Brexit y que pues puso en problemas a ese partido, pero bueno, eso generó un resultado que sin duda alguna le da un poder de mandato importante. Inglaterra tiene temas económicos que resolver, obviamente el tema del Brexit y los impactos que esto tuvo tienen que ser atendidos y esa es la agenda principal. Y algo que ha llamado muchísimo la atención es que este nuevo primer ministro, Keir Starmer, que viene de un origen de una familia trabajadora, que tiene con orígenes sindicalistas, se ha distinguido por ser, ¿qué creen? Aburrido. Un político de centro, un político aparentemente sensato, que tratará de tomar las riendas después de estos 14 años, donde podemos ver aquí la siguiente foto, pasaron 3 primeros ministros del Partido Conservador en el poder, precisamente pues a la falta de soluciones a diferentes temas de índole de gobierno en aquel país. Pues bueno, 14 años, ahora bien el Partido Laboral tiene un mandato bastante grande. Y en Estados Unidos, lo platicamos la semana pasada, no se ha ido el tema de actuación de Biden en el debate, no se ha ido, ha seguido los medios de comunicación, el periódico New York Times, que por así decirlo sería el periódico que más se inclinaría hacia el Partido Demócrata, pues bueno, no ha dejado de publicar editoriales tras editoriales hablando de la necesidad de que Biden ya se retire de la contienda y le dé el paso a otra persona a ser nominado. Es un tema muy complejo. Algunas personas se manifiestan a decir que eso sería inconveniente para el Partido Demócrata y habrá otras personas que piensan que el cambio es inminente. Mientras tanto, Biden se ha tratado de defender, ahora sí como decimos por acá, como gato patas para arriba, tratando de defenderse de esta avalancha de comentarios. Obviamente dice, pues bueno, 90 minutos no se puede comparar con 3 años de resultados de gobierno, pero sin duda alguna ha sido un tema muy importante. Y en el lado de Trump, pues bueno, la Suprema Corte da un fallo importante con una mayoría de jueces de corte conservador, de interpretación de la Constitución de corte conservador. Le dicen que posee cierta inmunidad en actos oficiales. Es un fallo controversial, es un fallo donde aparentemente le da una inmunidad especial al presidente de los Estados Unidos y en este caso Trump pidió esa opinión para precisamente saber si los juicios que vienen en su contra van a prosperar o no. Eso ha hecho
que la sentencia que se tenía planeada para el 11 de julio se posponga hasta septiembre. Entonces pareciera que Trump va a tener el camino libre de aquí a noviembre en términos de sus juicios legales que está enfrentando, y pues bueno, se verá qué es lo que pasa en las diferentes convenciones electorales. Y en el caso de Francia, bueno, ¿qué les digo? Emmanuel Macron, ahí es un sistema semiparlamentario, hay un presidente que tiene un poder importante, pero hay un parlamento que precisamente elige un primer ministro. Pues bueno, en la primera vuelta, el partido precisamente de derecha conservador, algunos lo dicen de extrema derecha, encabezada por Marine Le Pen, tuvo una mayoría muy importante del 33.14%, un Frente Unido de izquierda tuvo el 27.99%, el Frente Popular, y el partido del presidente Macron, pues ahora solamente tuvo 20.04%. Eso quiere decir que nadie llegó al 50% y se van a ir a una última vuelta. Se prevé que el Partido Popular, o sea, el de izquierda y el de centro, hagan equipo, quiten a los candidatos que no fueron tan competitivos y traten de vencer en la elección general precisamente al partido que encabeza Marine Le Pen. Veremos qué es lo que pasa, si la apuesta de Emmanuel Macron de hacer esta elección tan rápido vaya a llevar resultados positivos para su corriente política e ideológica. ¿Cómo la ven? Sin duda alguna, un proceso electoral que se le suma al de Irán, porque recordarán que el presidente de Irán, tienen al ayatolá, que es el jefe, vamos a decir, del Estado, pero tienen un presidente que perdió la vida en un accidente de helicóptero, y pues también ellos van a una elección para escoger a este primer presidente, donde pues hay una controversia entre gente de línea dura y gente reformista. Pues bueno, así como les cuento, todo el país en elecciones, esto no para. La última elección será la de noviembre en los Estados Unidos. Y bueno, con esta primera sección nos vamos, regresamos en unos minutos aquí a Fronteras. Y ya estamos aquí de regreso a nuestra segunda sección, y pues bueno, ya hablamos de las elecciones en Inglaterra, ya estamos hablando de cómo van las cosas en Estados Unidos. Aquí ya tuvimos elecciones precisamente en el mes de junio, y ahora en adelante se ha estado nombrando a los nuevos secretarios o el equipo que va a acompañar a la próxima presidenta de México. Y uno de los temas muy relevantes, sobre todo en este tema de fronteras, pues tiene que ser el de la migración. Obviamente lo hemos tocado más de una ocasión, sobre todo porque siempre es tema en las noticias, tema en los discursos políticos y también de mucho análisis, pero en ocasiones nos quedamos en la nota o en un análisis superficial. Y hoy, en este día, me da muchísimo gusto el poder contar con la presencia de la doctora Ana Laura Martínez de Lara, una doctora que tiene una verdadera experiencia en la administración pública, en el tema de migración, en el tema que tiene que ver con las políticas públicas, y no solamente en el diseño, sino también en el campo. Ana Laura, me da muchísimo gusto saludarte y que me hayas aceptado la invitación para estar en el programa de Fronteras. De veras, muy orgulloso de tenerte aquí y muy contento de poder recibir tus puntos de vista de este tema de las políticas públicas sobre migración. No solamente hablarlo en un contexto de análisis, sino realmente cuáles son esos retos que se vienen en el mundo, pero también para México en ese tema hacia los próximos años. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Remy, por la invitación a tu programa Fronteras, que se transmite desde el estudio de Telemax. Gracias por la presentación. Y bueno, iniciando esta conversación, lo que tiene que ver en el mundo hoy día es la tendencia creciente del número de personas o de migrantes internacionales. Para que tengamos una dimensión de este fenómeno social, según los informes de organismos internacionales, nos señalan que hoy día existen 281 millones de migrantes internacionales. Esta cifra equivale al 3.6% de la población mundial. Si consideramos cifras de 1970, es decir, 50 años atrás, podemos decir que es una cifra 3 veces mayor a la de 1970. La migración mundial no es uniforme ni estática, sino que esta va a responder a factores económicos, geográficos, demográficos. Los desafíos de política pública que están relacionados con la migración, pues van a ser multifacéticos, y estos van a requerir enfoques integrados
que consideren las necesidades de los países de origen como los países de destino. Los desafíos de las políticas públicas están en la cooperación internacional, el verdadero fortalecimiento de la infraestructura de servicios y la promoción de políticas inclusivas y basadas en los derechos humanos, que esto es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos, pues, en un mundo que está cada vez más interconectado y en movimiento. ¿Qué está pasando en México hoy día? Bueno, cuando inició la gestión de la administración actual, se tenía la convicción de respetar los derechos humanos de las personas que migran y que no contaban con una condición de estancia legal en nuestro país. A 5 años o poco más de que las caravanas de migrantes llegaban a México y que cada vez eran más numerosas, pues nos podemos dar cuenta que la presión de Estados Unidos para que México evite el cruce de estas personas que llegaban de manera irregular a nuestro país, pues han dificultado que se lleven a cabo políticas con un estricto apego y respeto a los derechos humanos. Aunque esto no debe ser un pretexto para ceder a presiones, lo que sí debe hacerse son acciones conjuntas entre ambos países, realistas, efectivas. En el caso del asilo, por ejemplo, México tiene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hoy día, créeme, que es un referente mundial de cómo han estado trabajando, han hecho un trabajo excepcional y incluso sin recursos económicos, porque el presupuesto es el mismo que tenían al inicio del sexenio, pero que a través de la colaboración y firma de convenios con organismos internacionales como ACNUR, pues se ha logrado obtener todo el apoyo con capacitación, recursos económicos para contratación de personas, aperturar 10 oficinas en el norte y en el sur del país para atender a los solicitantes de refugio. Y para que nos demos una idea de cómo ha ido creciendo el número de solicitantes. En 2013 se registraron 1,295 solicitudes. Al cierre de 2023, el informe de la Comar nos dice que tuvieron 140,980 solicitudes de asilo. Entonces, cuando hay voluntad política, conocimiento y sensibilidad, creo que se pueden lograr que estos proyectos de naturaleza de movilidad de personas pues puedan funcionar. Ana Laura, tengo unos segundos en esta primera sección, ahorita vamos a regresar después del corte, pero te quería preguntar, en lo que a ti te tocó ver o trabajar al principio de esta administración en el tema migratorio, ¿los recursos son suficientes para el tamaño del reto? Suena de que no, debido a este creciente tema o fenómeno o desafío, sin duda alguna, que no lo vería solamente para México ni para Estados Unidos, sino que es un desafío global. ¿Son suficientes los recursos que hay ahorita para este tema? Cuando yo estuve en migración, sí, había recursos suficientes, porque migración tiene unos fondos que se van alimentando de todos los impuestos de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? De puertos. Entonces sí tiene recursos suficientes, falta voluntad, ¿no? Entonces, eso sí. En el caso de la Comisión Mexicana de Refugiados es una instancia totalmente diferente. Una atrapa migrantes y la otra les da protección. Entonces no pueden ser una misma instancia. La Comar ha sido muy menospreciada en cuanto a su acción. Lo que la ha fortalecido y la ha hecho ser visible en el mundo es que tiene un titular que conoce muy bien cómo funcionan los organismos internacionales. Él formó parte de ACNUR y fue un representante en todo el mundo en varias oficinas. Entonces ha conseguido apoyo económico para abrir oficinas, contratar personal, muy bien, viáticos. Entonces eso es lo que lo ha fortalecido, pero Comar no tiene recursos. Ana Laura, vamos a regresar en un segundo después de los cortes, en unos minutos. Estamos en Fronteras. Y ya estamos de regreso con la autora Ana Laura Martínez de Lara. Me da mucho gusto escuchar estos comentarios tan asertivos, sobre todo de poder visualizar de qué tamaño es el reto del tema de la migración a nivel global, a nivel regional, las políticas públicas que se han implementado, el tema de los recursos.
Para finalizar en este tema, que seguramente habrá más discusión respecto al mismo, porque es parte de la agenda de Estados Unidos, siempre se habla del comercio, se habla de la seguridad, pero también se habla de migración. ¿Cuál consideras tú que pueda ser la tendencia hacia los próximos años, al menos los próximos 5 años, en el tema migratorio, y cuál sería la mejor forma de responder al mismo? Gracias, Demi, por la pregunta. Bueno, las tendencias van a estar influenciadas por la combinación de varios factores, que son los económico, demográfico, político, ambientales, tecnológicos, ¿no? En primer lugar, la situación demográfica de los países de origen y destino. Los países con economías en un rápido crecimiento podrán convertirse en destinos para los migrantes laborales, por ejemplo. En segundo lugar, los desafíos provocados por el cambio climático. Influye cada vez más este tipo de situaciones en la modificación de los patrones de movimiento humano. Se dice que el 40% de la población mundial vive en áreas que van a ser, en espacios que van a ser afectados por el cambio climático. En tercer lugar, sin duda son los conflictos y la violencia que seguirán provocando los desplazamientos masivos de refugiados, como lo podemos ver hoy día en Ucrania, Oriente Medio, y bueno, ¿qué te puedo decir de México? En cifras del CBP, en 2018 el número de mexicanos que detenían cruzando la frontera de manera irregular era de 12,000 personas en un mes. Hoy día, pues se ha quintuplicado esta cifra, son 60,000 personas cruzando la frontera en un mes. Entonces, bueno, que son detenidos en la frontera. Entonces creo que va a ir creciendo y consideremos, ¿sí?, que hay migrantes internacionales que lo hacen de una manera regular, con un permiso laboral, y la migración irregular, que creo que es el gran reto para los diferentes países, tanto expulsores como los países receptores. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Laura. Sin duda alguna es un tema que vale la pena platicar mucho más, pero sin duda alguna me gusta el enfoque que tú tienes en términos de los datos y sobre todo de la propuesta y la perspectiva, o sea, de las políticas públicas, y no solamente estar reaccionando ante las noticias, porque como tú bien lo planteas, pues es un tema que vendrá en crecimiento. Ana Laura, muchísimas gracias por el tiempo que nos das aquí a Fronteras, sobre todo para darnos esta opinión experta de tu parte. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues muy interesante la plática con la doctora Ana Laura Martínez del tema de migración. Y bueno, ya estamos aquí en la recta final. El tiempo es caro y escaso aquí en la televisión. Y obviamente pues vamos cerrando el tema con una encuesta que se me hizo muy interesante de la Fundación Fulbright, precisamente sobre el tema de valores internacionales, del liderazgo internacional de diferentes países. Y me llamó la atención porque fue una muestra muy grande, 23 países de los cuales su población fue encuestada, más de 27,000 encuestas, sobre el posicionamiento de diferentes países en la mente de los encuestados, ¿no?, en la mente de estos países. Y hay unas preguntas interesantes. ¿Hasta qué dimensión de ustedes les gustaría tener un modelo político y económico de diferentes países? En este caso, el primero que vemos es el de China. O sea, le preguntaron, ¿qué tanto le gustaría a usted parecerse al sistema político y económico de China? ¿Qué opina? Entonces, en esta encuesta súper grande, el país que más se quisiera parecer a China es Indonesia, con el 72%, y 28% lo rechaza. Vamos a ver, el caso de Brasil, 43% quisiera parecerse a China, pero un 57% lo rechazaría. Los mexicanos, fíjense qué curioso, 58% piensa que el sistema económico y político chino es el adecuado, 58%. A los que menos les gusta, obviamente, son las democracias avanzadas como Suecia, Holanda, Polonia, Corea del Sur. Muy interesante esta pregunta. Lo mismo hice para China, y aquí van a poder contrastar esta otra pregunta que tiene que ver cómo ejerce Rusia su influencia en el mundo. Lo verde, pues, es la forma positiva, lo amarillo sería lo neutral y lo rojo sería lo negativo. ¿Quién les califica nuevamente de forma positiva? Indonesia, Malasia, Turquía y Tailandia, 19%. México, solamente un 13% ve de forma positiva cómo Rusia ejerce su influencia
en el mundo. Fíjense nomás, 30% le parece negativo. Muy interesante este posicionamiento de los países en el mundo, los más importantes, sobre todo ahora que se habla mucho del ordenamiento mundial, que esta asociación que se está dando entre China, Rusia, Irán y también Corea del Norte, pero al mismo tiempo en estas encuestas pues podemos ver que pues no salen tan favorecidos como se pudiera esperar. Le voy a seguir trabajando a esta encuesta para poderles dar obviamente datos interesantes. Y bueno, también tengo para ustedes algunas recomendaciones. Tengo 2 libros interesantes, uno que se llama Herd o Rebaño en español, que lo escribe el experto en mercadotecnia Mark Earls, que habla de este comportamiento de grupo que hoy en día estamos viendo en las elecciones. De pronto estamos viendo lo que se le dice en Estados Unidos el landslide o una votación de avalancha. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania y pues bueno, este libro habla precisamente de los efectos del mismo. Y para terminar, les recomiendo una serie que está en Netflix, La Vorágine, que es precisamente un thriller político sobre precisamente el primer ministro y la vicepresidenta. Está buenísima, la estoy viendo actualmente y se la recomiendo ahorita para ustedes en este verano. Y bueno, se me acabó el tiempo y obviamente los veo en el próximo Fronteras, el número 15 en su tercera temporada.